Yo crecí escuchando que los indios no existen, pero mi abuela me enseñó a no olvidarme de quién soy. Hoy por ella, por mí, por los que vendrán. Yo respondo, esta encuesta es una semilla, y las semillas crecen cuando se cuidan. Lo podés decir, porque sí, estamos acá. Lo podés decir, encuesta continua de identidad indígena. Bueno, Javier, sabemos que Uruguay no ha ratificado el convenio 169. También tenemos la información que dentro del programa del Frente Amplio del Partido de Gobierno está incluido esa ratificación del convenio. Que vaya a saber si se llega a ese punto. Yo realmente lo dudo mucho. Pero para mí es fundamental algo que quizás no es tan complicado y problemático, que esta herramienta sí, como vos decís, es una apertura que puede servir para muchas cosas. Lo que hay que lograr es un reconocimiento de la preexistencia al Estado uruguayo de los indígenas en el territorio y el reconocimiento de la existencia actual de las organizaciones indígenas en Uruguay, que puede agregarse a la ley existente que habla sobre ese 11 de abril, que obliga a la educación a tratar el tema del pueblo de Nación Charrúa, de ese 11 de abril, de ese genocidio cometido por el primer presidente. Cosa que no se cumple. Algún año mínimamente se hizo algo, pero normalmente no se cumple por esa ley. Cosa que los diferentes hermanos habría que hacer presión para que la educación cumpla con ese punto de la ley, porque las leyes están para cumplirse. Pero si se logra esos dos puntos de reconocimiento, de preexistencia y de existencia, se abren varias puertas sobre los derechos indígenas en Uruguay. ¿Por qué? Más allá del convenio, ¿por qué se abren muchas puertas? Porque Uruguay ha sido parte de varios convenios internacionales, ¿tá?, sobre los derechos de los pueblos indígenas, el cual acompañó y habla sobre derechos de los pueblos indígenas que no se pueden llevar a cabo en Uruguay porque no hay un reconocimiento oficial de la existencia de pueblos indígenas. Yo seguí bastante tiempo el tema de la presencia de delegados en la ONU de los pueblos indígenas aquí en Uruguay y la presencia del Estado, y he escuchado cada disparate sobre la negación. Primero, la negación era que, porque Uruguay presionó a diferentes países para que ratificaran el convenio 169 de la OIT, que terminaron ratificando ese convenio todos los países del sur de nuestra Vía Yala, menos Uruguay. Entonces los demás países comenzaron a presionar a Uruguay que ratificara el convenio. El comienzo fue que la respuesta a la brevedad lo iban a hacer. Y así pasaron varias intervenciones que a la brevedad lo iban a hacer. Llegó un momento que la presión fue más fuerte, que eso de la brevedad ya no funcionaba como respuesta. Y la respuesta, una que me acuerdo, fue que en Uruguay había 2 o 3 familias indígenas nada más que no tenía sentido ratificar el convenio.
volvieron a la frase histórica que siempre manejó el Uruguay desde el Estado, lamentable frase, que dice: Uruguay no tiene el problema indígena, denominándolo como un problema. Que ahí hay una falta de respeto a los demás pueblos originarios de la Vía Yala, porque le están diciendo a los demás países que tienen un problema por tener indígenas. Ahí hay un racismo impresionante en esa frase y una falta de respeto a los países pares de este continente. Una vez que me tocó ser delegado, también como te tocó a ti, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cerca del final del mandato, hace una invitación para informar de lo logrado sobre diferentes derechos y lo que habían hecho. Entonces, empiezan hablando de esa oficina que estaba dispuesta a trabajar en derechos de los afros y de los indígenas. Que con los afros hicieron algunas cosas contemplando su derecho, y sobre el tema indígena el trabajo fue cero, totalmente. Entonces informan sobre el trabajo realizado, incluyen a los dos, a los afros y a los indígenas. Yo pido la palabra y digo que el gobierno lo que había hecho era poner letreros luminosos indicando lo que estaban haciendo, pero se quedaron en los letreros, en esa publicidad, y no habían trabajado nada sobre el pueblo, los pueblos indígenas en Uruguay. Cosas que se ofendieron. Nunca consideraron el convenio. La respuesta que recibí, ofendidos sobre lo que yo decía, pero era una gran verdad, y la ignorancia de su respuesta fue muy grave. Nino Boa, creo que era el ministro. Sí, Nino Boa. Dijeron que ratificar el convenio 169 era como meter una constitución dentro de otra, que era demasiado complicado. Volví a pedir la palabra y le digo, ¿cómo todos los países del continente lo hicieron? Y decir que es meter una constitución dentro de otra es un gran disparate, que por lo menos hubieran leído el convenio, se hubieran informado para responder. Y si no sabían responder, que no respondieran, pero que no nos tomen el pelo. Y vuelvo a repetirte que quiero llevarte hasta ahí, Javier, del reconocimiento de la preexistencia y existencia de los indígenas en el territorio. Lo que te planteaba, que abre muchas puertas sobre todos los convenios internacionales que ha firmado Uruguay sobre pueblos indígenas, considerando que ellos no los tienen y exigiéndole a los otros. ¿Tá? Muy válido sobre derechos humanos, pero negando a sus pueblos indígenas y negando el genocidio que cometieron, además. Bien, Ricardo, clarísimo, y me encanta que los oyentes hayan escuchado tu voz, porque seguramente pasaron muchos años después que tú tuviste esa presencia y tuviste esa vivencia y tuviste la posibilidad de hablar por todos nosotros. A mí me pasó algo muy similar y había pasado mucho tiempo ya. A mí se me transmitió que desde Derechos Humanos, en aquel momento sí, de Ministerio de Relaciones Exteriores, Uruguay no tenía una población crítica indígena para poder atender los derechos indígenas.
Y volvemos a lo mismo que vos decís. Cuando no nos ven, es la mayor discriminación que nos están haciendo. Que no nos reconozcan después de tanto tiempo y con toda hasta la base científica que hay, que no nos reconozcan nuestra preexistencia, y con el poder de la autoidentificación que nos corresponde cuando nos autoidentificamos como indígenas, porque por algo en el censo lo están poniendo también, para cumplir también con ciertas formalidades, ¿no? Es la mayor discriminación que tenemos. Por lo cual, el reconocimiento hacia nosotros es superar esa discriminación que no nos merecemos. Es un acto también de reparación histórica por esa preexistencia, y que entendemos que por eso esta encuesta tiene ese poder de herramienta tan fuerte, porque ese reconocimiento nos lleva al pleno y sano juicio de que el Estado va a tener que reconocernos y generar las políticas públicas para los pueblos indígenas en territorio. Me queda clarísimo lo que planteaste, compartí mismas experiencias en diferentes momentos históricos, y es ahí donde tenemos que aplicar. Si no tenemos ese reconocimiento, no avanzamos. Y yo creo que también los datos van a ser verdades desde nosotros mismos. Como hoy decía, esto no va a tener una manipulación porque no hay un agente externo, no hay una empresa privada y no está hecho a través del INE, no es un censo desde el lado del Estado. Y las verdades a veces a muchos no les gusta, pero es una realidad. Y esa realidad es la que nos va a dar a nosotros avanzar pasos adelante a nivel lógicamente identitario en nuestro país, y ese reconocimiento sí a las organizaciones que bien claro está que tenemos que ser cada vez más capaces de cada acción que se hace en una institución del Estado, se tiene que institucionalizar lo que hagamos, la actividad que sea, tiene que estar en ese marco, tenemos que estar registrados, si no, es muy lindo cuando nos abren las puertas, nos apoyan, nos dan un título determinado, una importancia determinada por la actividad, pero no queda escrito. Nosotros tenemos que reescribir nuestra historia y ser conscientes que nos tienen que dar el documento firmadito cada vez que vamos a un lado. Eso nos habilita a nosotros a generar nuestra propia historia también en documental, porque las cosas después no quedan. Las personas pasan y después hay que arrancar siempre de cero. Y no solamente la parte indígena, pasan mil cosas, pero nosotros, que es lo que nos compete, tenemos que tener esa precaución de que los datos estén anotados, nos llevemos la copia, la firma, con quién trabajamos, y que las cosas que son a largo plazo y van a superar un periodo de gobierno y después vendrán otros, tenemos que tener las cosas claras para poder continuarlo. Si no, es empezar de cero siempre. Y es muy fácil así trabajar, para seguir negando, seguir invisibilizándonos y seguir diciendo que no hay organizaciones indígenas en el Uruguay. ¿Cómo que no las hay? Si bien tuvimos entre nosotros esa puja amigable, por supuesto, cuando tuvimos que estar contigo, Ricardo, para ser delegados en el FILAG en el 2021. Éramos 17 organizaciones o más, porque alguna no votó, pero participó en ese momento, y habían 17 organizaciones. Esas 17 organizaciones fueron nombradas en el Ministerio de Relaciones Exteriores al delegado gubernamental que iba a ocupar también la presencia en el Fondo Indígena, y que también nos acreditó a más de 5 personas en el Uruguay como personas indígenas representativas de todas las organizaciones que votaron y designaron a tal persona para estar en el Fondo Indígena de América Latina y el Caribe. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que hacernos valer. Yo he solicitado en algunas oportunidades a aquellos que han estado como delegados y a la delegada actual de empezar a trabajar juntos, porque el Estado nos acreditó y nos reconoció representándonos como representantes de todas las organizaciones indígenas que votaron en ese momento para estar en ese espacio. Tenemos herramientas, tenemos cosas que están en el Estado y otras no. Por eso es importante que todo quede.
que no sigamos estando ahí en ese vacío, porque cada cosa que hacemos, si no estamos en los datos. Bien lo decía en algunos de los spots, bien lo decía también en el spot que mostraste. El territorio tiene que hablar, la gente tiene que hablar, lo tiene que decir, lo podemos decir. Así fue la campaña para el censo y lo volvemos a reiterar. Esta es la segunda parte de ese proceso. Lo podés decir, encuesta continua de identidad indígena. Bueno, Javier, decirte que estamos comprometidos con lo que están haciendo, que al final de cada programa, más allá de si hablamos del tema o no, va a aparecer un spot con el código QR y se va a mantener en el final del programa para que la gente tenga acceso a ese código y pueda participar de esta encuesta continua. Decirte que cada vez que creas conveniente y necesario informar y difundir algo, la puerta está abierta, es entrar nomás, coordinamos y vas a estar con nosotros, tú u otro integrante del grupo, lo manejan ustedes, para poder difundir y apoyar esto que, más allá de que surge del grupo de ustedes, es de todos, así que así lo siento, así que a las órdenes como hermanos. Y te agradezco mucho la presencia aquí en Marquemos un Norte y todo lo que creas conveniente difundir, acá tenés un lugar. Muchísimas gracias, Ricardo, porque creo que entendiste y nosotros también entendemos desde el lado tuyo esta posibilidad, y es el camino que necesitamos, que estas puertas se sigan abriendo, seguir difundiendo, es lo que vamos a tener. No nos va a llegar a otra cosa de otro lado, y claramente es para todos, no es para Grupo de Derecho Indígena, porque también ya a veces surgen algunos comentarios y nos llegan algunas consultas. Esta herramienta es para todos, y si no estamos en los datos, la herramienta que tenemos va a ser débil. Precisamos que la gente haga la encuesta, que las personas, las organizaciones hagan la encuesta, que cuando tengan una actividad y entiendan que podemos estar en ese espacio para presentar la encuesta y sumar a la encuesta, nosotros vamos a ir. Convóquennos, vamos a coordinar con quienes quieran y vamos a estar presentes, porque es parte de nuestro objetivo. Cada organización tiene lo suyo, nosotros nos marcamos un norte, nos marcamos un objetivo y por ahí vamos a caminar. Bueno, te agradezco muchísimo, Javier, esta visita, y ya sabes que cuando quieras podés estar. Un gran abrazo y vamos arriba. Siga la pelea, hermano. Éxito Un saludo, con Ricardo, este proyecto. un saludo, Néstor. Gracias. Repetí, Néstor, porque no salió. Éxitos con este proyecto. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias. Ya visitaremos tu territorio también. A las órdenes. Bueno, Javier, gran abrazo para todo el grupo de la comunidad y cuente con nosotros siempre. Que pasen bien. Bueno, hacemos la siguiente pausa y vamos a entrar en la historia ahora. Que tenemos que apoyarnos en esa memoria, en esa oyendad de nuestra historia para avanzar hoy. Y bueno, acá apareció una propuesta que nos da ilusión a una apertura, a decir acá estamos, y eso es realmente muy valorable y lo abrazamos totalmente. Ya estamos de vuelta con ustedes. No somos invisibles, no somos pasado, somos pueblos vivos, con historia y con derecho. Derecho a ser reconocidos, a estar en las leyes, en los censos, en las políticas públicas, que nadie más hable por nosotros. Hoy tenemos una herramienta, lo podés decir. Lo podés decir, encuesta continua de identidad indígena.
Desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte.